Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió completamente la forma en que entendía el dinero. No era un millonario famoso, no era un gurú de las finanzas. Era un hombre mayor de unos 70 años que vivía en una casa sencilla en las afueras de una ciudad pequeña. Lo conocí en un seminario donde yo era el ponente. Y al terminar la sesión, él se acercó a mí con una tranquilidad que yo raramente había visto en alguien. Me extendió la mano, me miró a los ojos y me dijo algo que todavía resuena en mi mente. Brian, el dinero no es el problema. El problema es que la mayoría de la gente nunca decide realmente tenerlo. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Pensé que era una frase bonita de esas que uno escucha y aplaude, pero no procesa. Pero esa noche en el hotel me quedé pensando en esas palabras. Y cuanto más las analizaba, más me daba cuenta de que ese hombre había tocado algo profundo, algo que yo había visto en mis años de investigación sobre el éxito y la riqueza, pero que nunca había articulado con tanta claridad. Decidir realmente tener dinero, no desearlo, no soñarlo, no pedirlo, decidirlo. Y esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia entre desear y decidir, es el punto de partida de todo lo que voy a compartir contigo hoy. A lo largo de décadas trabajando con empresarios, ejecutivos, emprendedores y personas que empezaron desde absolutamente nada, he identificado 7 hábitos financieros que separan a quienes construyen riqueza real de quienes viven toda su vida en una rueda que gira sin avanzar. No son secretos de élite, no son estrategias reservadas para los privilegiados. Son principios que cualquier persona puede aplicar independientemente de dónde esté hoy, independientemente de cuánto gane en este momento o de qué errores haya cometido en el pasado. Pero antes de entrar en esos 7 hábitos, necesito que entiendas algo fundamental, algo que, si no lo comprendes primero, hará que todo lo demás que escuches hoy suene bonito, pero no cambie nada en tu vida. El dinero es un amplificador. Escucha esto con atención. El dinero no te hace mejor persona ni peor persona. No te hace más feliz ni más miserable por sí solo. Lo que hace el dinero es amplificar lo que ya eres. Si eres una persona disciplinada, el dinero amplifica tu capacidad de crear impacto. Si eres una persona generosa, el dinero multiplica tu generosidad. Pero si eres una persona que vive reactivamente, que gasta sin pensar, que toma decisiones desde el miedo o la impulsividad, el dinero también amplifica eso y lo amplifica con una velocidad que puede ser devastadora. He visto personas ganar fortunas y perderlas en meses porque sus hábitos internos no estaban alineados con la riqueza que habían recibido. Y he visto personas con ingresos modestos construir patrimonios sólidos en silencio, sin fanfarrias, sin publicaciones en redes sociales, simplemente aplicando principios consistentes durante años. La pregunta que debes hacerte no es cuánto dinero tienes ahora. La pregunta es, ¿qué tipo de persona eres en relación al dinero? ¿Cuáles son tus hábitos reales? No los que crees tener, sino los que se reflejan en tus estados de cuenta, en tus decisiones cotidianas, en lo que haces con cada euro o cada dólar que entra a tu vida. Esa es la verdad que el dinero revela sobre ti. Y es incómoda, pero es necesaria. Ahora sí, y entremos en el primero de estos 7 hábitos. El primer hábito es el que yo llamo el hábito de la decisión financiera definitiva. Y vuelvo a esa frase del hombre en el seminario porque encaja perfectamente aquí. La mayoría de las personas tienen una relación ambigua con el dinero. Lo quieren sí, pero en algún lugar de su mente hay una serie de creencias contradictorias que sabotean ese deseo antes de que se convierta en acción real. He trabajado con miles de personas a lo largo de mi carrera y he notado un patrón que se repite con una consistencia casi matemática. Cuando le pregunto a alguien qué quiere financieramente, me dice algo vago. Quiero estar bien, quiero no tener deudas, quiero tener suficiente para no preocuparme. Estas respuestas tienen algo en común, son respuestas de escape, no de destino. Están definidas por lo que la persona quiere evitar, no por lo que quiere construir, y eso es un problema enorme. Porque tu mente subconsciente, que es la que realmente dirige tus comportamientos automáticos, no puede moverse hacia un destino vago. Necesita claridad, necesita una imagen definida, concreta, medible. Cuando le das a tu mente un objetivo difuso, te da resultados difusos. Entonces el primer hábito es este: decide exactamente cuánto dinero quieres tener, para cuándo lo quieres tener y comprométete con esa decisión como si tu vida dependiera de ello, porque de cierta manera depende. Escríbelo, no lo pienses solamente, escríbelo. Hay algo poderoso que ocurre cuando pasas un pensamiento al papel. Es como firmar un contrato contigo mismo. En mis seminarios he visto a personas que simplemente al escribir su meta financiera por primera vez en su vida, con un número real y una fecha real, sienten algo que describen como un clic interno. Como si algo que estaba desconectado de repente se conectara. Ese clic es el momento en que el deseo se convierte en decisión. Y desde ese momento algo comienza a cambiar.
No mágicamente, no de la noche a la mañana, pero tu atención empieza a enfocarse de manera diferente. Empiezas a notar oportunidades que antes pasaban frente a ti sin que las vieras. Empiezas a tomar decisiones pequeñas que están alineadas con ese destino. Empiezas a comportarte poco a poco como la persona que ya tiene lo que quiere construir. Esto no es pensamiento positivo vacío. Esto es psicología aplicada. Es la forma en que funciona el sistema de activación reticular de tu cerebro, que es básicamente el filtro que decide qué información de tu entorno merece tu atención consciente. Cuando defines un objetivo con claridad, le das a ese filtro una instrucción precisa y empieza a trabajar para ti en lugar de en tu contra. El segundo hábito es el que más resistencia genera cuando lo presento en mis conferencias. Lo llamo el hábito de pagarte primero, y aunque muchas personas han escuchado este concepto antes, muy pocas lo aplican de verdad. Y las que lo aplican, lo hacen de manera inconsistente. Déjame explicarte por qué este hábito es tan poderoso y por qué la mayoría de la gente lo evita. Cuando recibes tu ingreso, tu dinero, tu sueldo, tu pago por un proyecto, lo que sea que haces con él. Si eres como la mayoría de las personas, lo que haces es pagar primero a todos los demás, pagas el alquiler o la hipoteca, pagas los servicios, pagas las deudas, pagas el supermercado, pagas el seguro. Y si después de pagar todo eso queda algo, entonces quizás lo ahorras o lo inviertes. Pero casi siempre no queda nada. O queda tan poco que la cantidad parece insignificante y decides gastarlo en algo que te da placer inmediato porque te lo mereces. Después de tanto esfuerzo, ¿te reconoces en eso? Porque yo me reconocí en eso durante los primeros años de mi vida adulta. Trabajaba mucho, ganaba dinero y sin embargo nunca acumulaba nada. El dinero llegaba y se iba. Y yo me decía a mí mismo que cuando ganara más, empezaría a ahorrar, que cuando tuviera menos gastos, empezaría a invertir, que cuando las circunstancias fueran mejores, entonces sí, esa es la trampa más común en la que cae la gente, y es una trampa porque las circunstancias nunca se vuelven perfectas por sí solas. Los gastos siempre expanden para llenar el ingreso disponible. Es casi una ley de la naturaleza financiera. Si ganas más, gastas más. Si tienes más espacio en tu presupuesto, aparecen nuevas necesidades que lo llenan, a menos que intervengas deliberadamente en ese proceso. Pagarte primero significa que antes de pagar cualquier otra cosa, antes de que un solo centavo salga de tu cuenta para cualquier otro propósito, apartas un porcentaje fijo para ti, para tu futuro, para tu libertad financiera. Y ese dinero es intocable. ¿Qué porcentaje? La recomendación que he dado consistentemente durante décadas es empezar con el 10%. No porque sea un número mágico, sino porque es un porcentaje que la mayoría de las personas puede implementar sin que su vida colapse. Y con el tiempo, a medida que tus ingresos crecen y tus hábitos se fortalecen, puedes aumentarlo al 15, al 20, al 30%. Pero el número no es lo más importante al principio. Lo más importante es el hábito, la consistencia al principio. Lo más importante es el hábito, la consistencia, la automatización de ese comportamiento hasta que se vuelva tan natural como respirar. Tengo un estudiante, lo llamaré Marco, que cuando llegó a uno de mis seminarios ganaba un salario modesto y tenía deudas de tarjeta de crédito. Era joven, inteligente, trabajador, pero financieramente estaba atrapado. Le expliqué el concepto de pagarse primero y me dijo lo que casi todos me dicen. Brian, no puedo ahorrar nada porque apenas me alcanza para cubrir mis gastos. Y le respondí lo que siempre respondo. Si no puedes ahorrar el 10% de lo que ganas por pantalla, tienes un problema que más dinero no va a resolver. Porque si no puedes ahorrar con lo que ganas hoy, tampoco podrás ahorrar con el doble. Marco lo intentó. Empezó con el 5% porque el 10% le parecía imposible. Y algo interesante ocurrió. Sus gastos se ajustaron no mágicamente, sino porque cuando tienes menos dinero disponible, tu cerebro empieza a encontrar formas de adaptarse. Empezó a cocinar más en casa, dejó de comprar cosas impulsivamente. Encontró formas de reducir gastos que no sabía que tenía. 3 años después, Marco me escribió para decirme que tenía ahorrado el equivalente a 6 meses de sus gastos, había eliminado todas sus deudas de tarjeta y estaba invirtiendo regularmente en un fondo indexado. No porque de repente ganara mucho más, sino porque cambió su relación con el dinero, empezando por ese hábito fundamental. El tercer hábito puede parecer contraintuitivo cuando lo escuchas por primera vez. Lo llamo el hábito de la inversión en ti mismo como primer activo, y quiero que entiendas exactamente a qué me refiero porque hay mucha confusión sobre este tema.
Cuando hablo de invertir en ti mismo, no me refiero a comprarte cosas que te hagan sentir bien. No me refiero a viajes de lujo que justificas como experiencias de crecimiento. No me refiero a gadgets, ropa de marca o cualquier otra cosa que satisfaga tu ego, pero no desarrolle tus capacidades reales. Me refiero a invertir en conocimiento, habilidades y capacidades que aumenten directamente tu valor en el mercado, porque tu ingreso en cualquier momento de tu vida es el reflejo directo de tu valor percibido en el mercado. Y la única forma sostenible de aumentar tu ingreso es aumentar ese valor. Piénsalo de esta manera. Hay dos personas que trabajan en la misma industria, en posiciones similares. Una de ellas cada año invierte parte de su tiempo y su dinero en cursos, libros, mentores, seminarios y experiencias que expanden su conocimiento y sus habilidades. La otra consume entretenimiento, se queja de que no tiene tiempo para aprender cosas nuevas y espera que la empresa la capacite cuando lo considere necesario. 5 años después, ¿dónde están esas dos personas? La primera ha desarrollado un conjunto de habilidades que la hace significativamente más valiosa, ha ascendido, ha conseguido mejores oportunidades o ha lanzado su propio proyecto con más probabilidades de éxito porque tiene más herramientas. La segunda está básicamente en el mismo lugar, quizás con un pequeño aumento por inflación, preguntándose por qué las cosas no mejoran. La diferencia no es talento innato. La diferencia es la decisión de invertir consistentemente en el activo más valioso que existe, tu propia mente y tus propias capacidades. He estudiado las biografías de cientos de personas exitosas a lo largo de mi vida y una constante que aparece una y otra vez es que todas ellas, sin excepción, eran lectores voraces y aprendices perpetuos. Andrew Carnegie, que llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, empezó como un niño inmigrante sin educación formal. Pero leía todo lo que podía conseguir, aprendía de cada persona que conocía, hacía preguntas constantemente. Warren Buffett pasa la mayor parte de su día leyendo, no las noticias del momento, sino libros, informes, análisis que profundizan su comprensión del mundo de los negocios y las finanzas. Esto no es coincidencia, es un patrón. Y es un patrón que tú puedes replicar. ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a aprender algo nuevo que sea directamente relevante para tu crecimiento financiero o profesional? Sé honesto contigo mismo, porque la respuesta a esa pregunta te dirá mucho sobre la trayectoria que tu vida financiera está tomando en este momento. Si la respuesta es muy poco o ninguno, no te juzgo, pero sí te digo que eso necesita cambiar. Y no necesitas horas interminables. Con 30 minutos al día de lectura enfocada, con un libro al mes sobre finanzas, negocios, psicología o liderazgo, con un curso al trimestre sobre una habilidad que aumente tu valor, estarás muy por encima de la media, porque la media no hace nada de eso. El cuarto hábito es uno que genera mucha incomodidad porque toca directamente el ego. Lo llamo el hábito de vivir por debajo de tus posibilidades. Y quiero ser muy claro sobre lo que significa esto porque hay una versión distorsionada de este concepto que circula por ahí y que confunde a mucha gente. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa privarte de todo. No significa vivir en la miseria o renunciar a todas las cosas que disfrutas. Significa ser deliberado sobre cómo gastas tu dinero. Significa que tus decisiones de gasto están guiadas por tus valores y tus objetivos, no por la presión social, marketing o el deseo de impresionar a personas que probablemente ni siquiera te importan tanto. Hay una frase que escuché hace años y que nunca he olvidado. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Es una exageración, claro, pero hay una verdad incómoda en ella que vale la pena examinar. Piensa en las últimas compras significativas que has hecho. ¿Cuántas de ellas fueron genuinamente necesarias o genuinamente alineadas con lo que más valoras en tu vida? ¿Y cuántas fueron influenciadas por lo que otros tienen? Por lo que la publicidad te hizo sentir que necesitabas, por el deseo de parecer exitoso antes de serlo. Esta es una de las trampas más sutiles y más dañinas de la cultura consumista en la que vivimos. Nos venden la idea de que el éxito se parece a ciertas cosas. Un coche determinado, una casa en cierto barrio, ropa de ciertas marcas, vacaciones en ciertos destinos. Y muchas personas gastan años de su vida trabajando para mantener una imagen de éxito que los mantiene financieramente atrapados. He conocido a personas con sueldos que la mayoría consideraría excelentes, que viven al límite de sus ingresos cada mes. Y he conocido a personas con ingresos modestos que construyen patrimonio de manera constante. La diferencia no está en cuánto ganan, está en la brecha que mantienen entre lo que ganan y lo que gastan. Los economistas llaman a esto la tasa de ahorro. Pero yo prefiero llamarlo el margen de libertad, porque eso es exactamente lo que es. Cada porcentaje de tu ingreso que no gastas es un porcentaje de libertad que estás construyendo para tu futuro.
Y aquí viene algo que quiero que pienses con detenimiento. El nivel de vida que tienes hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. El nivel de libertad que tendrás en el futuro es el resultado de las decisiones que tomas hoy. Cada vez que eliges gastar en algo que no agrega valor real a tu vida, estás eligiendo menos libertad futura. Y cada vez que eliges guardar o invertir ese dinero en lugar de gastarlo, estás construyendo opciones para tu futuro yo. Tu futuro, yo te lo agradecerá o te lo reprochará. La elección es tuya y la estás haciendo ahora mismo con cada decisión financiera que tomas. El quinto hábito es el que más impacto tiene a largo plazo y el que menos personas entienden realmente. Lo llamo el hábito de hacer que el dinero trabaje para ti. Y está basado en uno de los conceptos más poderosos de las finanzas personales, el interés compuesto. Albert Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y aunque no podemos verificar si realmente lo dijo, el concepto en sí merece esa reverencia. Déjame explicarte con un ejemplo sencillo por qué esto es tan extraordinario. Si tienes 20 años y empiezas a invertir $200 al mes con un rendimiento anual promedio del 8%, que es aproximadamente el rendimiento histórico promedio de los mercados de renta variable a largo plazo, cuando tengas 65 años, habrás acumulado aproximadamente $700,000. De esos 700,000, tú habrás aportado directamente alrededor de 108,000. El resto, casi $600,000, los habrá generado el interés compuesto, el dinero trabajando para ti. Ahora bien, si esperas hasta los 30 años para empezar, ese mismo aporte mensual te dará aproximadamente $350,000 a los 65, la mitad, por esperar 10 años. Y si esperas hasta los 40, te dará alrededor de $150,000, una fracción de lo que habrías tenido si hubieras empezado a los 20. ¿Ves lo que está pasando aquí? El tiempo es el ingrediente más poderoso en la ecuación de la riqueza, no la cantidad de dinero que inviertes, no la sofisticación de tu estrategia. El tiempo, y cada día que pasa sin que empieces a invertir es un día de ese tiempo que pierdes para siempre. Esta es una de las razones por las que digo que la procrastinación financiera es uno de los errores más costosos que una persona puede cometer. No porque sea un fracaso moral, sino porque tiene consecuencias matemáticas concretas que se acumulan con el tiempo de manera implacable. Ahora, entiendo que hay personas que escuchan esto y piensan, Brian, ya pasé los 40, ya pasé los 50. ¿Es demasiado tarde para mí? Y mi respuesta es siempre la misma. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy. Porque independientemente de cuántos años hayas esperado, los próximos 20 o 30 años siguen siendo tuyos para trabajar con ellos. Y el interés compuesto seguirá haciendo su trabajo durante todo ese tiempo si tú haces el tuyo. Entonces, ¿cómo aplicar este hábito? El principio básico es este. Encuentra vehículos de inversión que generen rendimientos consistentes a lo largo del tiempo y coloca dinero en ellos de manera regular, automática y sin interrupciones. Los fondos indexados de bajo costo son una de las opciones más sólidas y accesibles para la mayoría de las personas. No requieren que seas un experto en mercados financieros. No requieren que pases horas analizando acciones individuales. Simplemente requieren consistencia y paciencia. Pero más allá de los instrumentos específicos de inversión, el hábito fundamental aquí es este. Cada vez que recibes dinero, una parte de ese dinero debe ir a trabajar para ti de inmediato, no después de pagar todo, no cuando te quede algo, de inmediato, automáticamente, sin negociarlo contigo mismo cada mes. Porque cuando negociamos con nosotros mismos casi siempre perdemos. Siempre habrá una razón para posponer. Siempre habrá algo urgente que necesita ese dinero ahora. La única forma de ganar esa batalla es no pelearla. Automatiza el proceso y quítate a ti mismo de la ecuación. El sexto hábito es uno que quiero presentarte con cuidado porque puede ser mal interpretado. Lo llamo el hábito de gestionar el riesgo inteligentemente. Y quiero empezar con algo que puede sorprenderte. El mayor riesgo financiero que existe no es invertir, es no invertir. Vivimos en una cultura que tiene una relación muy particular con el riesgo. Nos enseñan desde pequeños a tener miedo al riesgo, a evitarlo, a buscar la seguridad por encima de todo. Y esa enseñanza, aunque bien intencionada, tiene consecuencias financieras devastadoras para millones de personas cuando tienes miedo al riesgo financiero y por lo tanto guardas todo tu dinero en una cuenta corriente o bajo el colchón metafórico. ¿Qué está pasando realmente? Está pasando que la inflación, que es el incremento gradual pero constante del costo de vida, está erosionando el poder adquisitivo de ese dinero año tras año. Si la inflación promedio es del 3% anual y tu dinero no genera ningún rendimiento, estás perdiendo aproximadamente el 3% de tu poder adquisitivo cada año.
Lo que hoy te permite comprar 100 cosas, dentro de 10 años solo te permitirá comprar 74. Eso no es seguridad. Eso es una pérdida lenta y silenciosa. La gestión inteligente del riesgo no significa asumir todos los riesgos posibles, ni significa evitarlos todos. Significa entender los riesgos que estás tomando, diversificar para que ningún evento único pueda destruir lo que has construido y tomar decisiones informadas en lugar de reactivas. Hay 3 tipos de riesgos que quiero que consideres. El primero es el riesgo de no hacer nada, que ya describí y que es el más costoso a largo plazo. El segundo es el riesgo de concentración, que es poner todos tus recursos en una sola apuesta. Y el tercero es el riesgo de desinformación, que es tomar decisiones financieras sin entender lo que estás haciendo. El riesgo de concentración es el que destruye patrimonios con más frecuencia. He visto personas que construyeron un negocio exitoso y pusieron absolutamente todo en ese negocio, sin ningún otro activo, sin ningún reserva. Y cuando el negocio tuvo problemas, lo perdieron todo. He visto personas que invirtieron todos sus ahorros en una sola acción porque alguien les dijo que iba a subir. He visto personas que pusieron todo en bienes raíces en un solo mercado geográfico y cuando ese mercado se contrajo, quedaron en una posición muy vulnerable. La diversificación no es glamorosa. No genera las historias de éxito explosivo que llenan las redes sociales, pero es la estrategia que protege lo que construyes y permite que el crecimiento sea sostenible en el tiempo. El riesgo de desinformación es más sutil pero igualmente peligroso. Cuando tomamos decisiones financieras basadas en rumores, en consejos de personas sin conocimiento real, en el entusiasmo colectivo de un momento o simplemente en la ignorancia de cómo funcionan los instrumentos que estamos usando, estamos apostando, no invirtiendo. Y aquí vuelvo al tercer hábito que mencioné, invertir en tu propia educación financiera. Porque la mejor protección contra el riesgo de desinformación es el conocimiento. No necesitas convertirte en un analista financiero, pero sí necesitas entender los principios básicos de cómo funciona el dinero, cómo funcionan los diferentes tipos de inversiones, cuáles son las preguntas que debes hacer antes de comprometer tus recursos. Hay una pregunta que me hago siempre antes de cualquier decisión financiera importante. ¿Qué pasa si me equivoco? No en el sentido de paralizarme por el miedo a equivocarme, sino en el sentido de entender cuál es el peor escenario posible y si puedo sobrevivir a él. Si la respuesta es sí, puedo considerar el riesgo. Si la respuesta es no, necesito reconsiderar. Esta simple pregunta me ha salvado de muchos errores costosos a lo largo de los años. Y te la recomiendo como una herramienta de evaluación que puedes aplicar en cualquier momento. El séptimo hábito es, en mi opinión, el más transformador de todos. No porque sea el más sofisticado desde el punto de vista financiero, sino porque es el que tiene el impacto más profundo en todos los aspectos de tu vida, no solo en tus finanzas. Lo llamo el hábito de la mentalidad de abundancia activa. Y quiero empezar explicando qué no es esto. No es repetir afirmaciones positivas frente al espejo. No es visualizar cheques gigantes con tu nombre. No es ignorar la realidad de tu situación actual y fingir que todo está bien cuando no lo está. La mentalidad de abundancia activa es una forma de relacionarte con el mundo, con el dinero, con las oportunidades y con las otras personas que tiene consecuencias prácticas y medibles en tu vida financiera. Déjame explicarte cómo funciona esto en la práctica y medibles en tu vida financiera. Las personas con mentalidad de escasez ven el mundo como un pastel de tamaño fijo. Si alguien más tiene más, eso significa que hay menos para ellas. El éxito de otros se percibe como una amenaza o como evidencia de injusticia. Las oportunidades parecen limitadas, los recursos parecen insuficientes y desde esa perspectiva las decisiones financieras tienden a ser defensivas, reactivas y temerosas. Las personas con mentalidad de abundancia ven el mundo de manera fundamentalmente diferente. Ven el pastel como algo que puede crecer. El éxito de otro se percibe como inspiración y como evidencia de lo que es posible. Las oportunidades se ven como abundantes, no como escasas. Y desde esa perspectiva, las decisiones financieras tienden a ser proactivas, creativas y orientadas al crecimiento. Ahora bien, esto no es solo filosofía. Tiene implicaciones prácticas muy concretas. Una persona con mentalidad de escasez, cuando piensa en negociar su salario, tiende a pedir menos de lo que merece por miedo al rechazo. Cuando piensa en lanzar un negocio, se enfoca en todo lo que puede salir mal. Cuando ve a alguien más exitoso, en lugar de preguntarse cómo lo hizo y qué puedo aprender de eso, piensa ellos tuvieron suerte o el sistema está arreglado para ellos. Una persona con mentalidad de abundancia, en las mismas circunstancias, negocia con confianza porque sabe que su valor es real. Cuando piensa en lanzar un negocio, se enfoca en cómo resolver el problema que quiere resolver. Cuando ve a alguien más exitoso, lo estudia, aprende de él. Y en muchos casos busca conectar con él.
Puedes ver cómo estas dos perspectivas, aplicadas consistentemente durante años, producen resultados radicalmente diferentes. La mentalidad de escasez es en gran medida un producto de nuestra programación temprana, de los mensajes que recibimos de niños sobre el dinero. El dinero no crece en los árboles, los ricos son codiciosos. Para ganar dinero hay que sufrir. La gente como nosotros no llega a eso. Si creciste escuchando mensajes como estos, y la mayoría de nosotros los escuchamos en alguna forma, entonces tienes trabajo por hacer para reprogramar esas creencias, y ese trabajo empieza por el reconocimiento. Por ver esas creencias con claridad y preguntarte, ¿es esto realmente verdad? ¿O es simplemente lo que me enseñaron a creer? Recuerdo a una mujer que vino a uno de mis seminarios hace algunos años. Era profesional, inteligente, trabajadora, pero financieramente estaba atascada. Cuando exploramos sus creencias sobre el dinero, descubrió que en algún lugar de su mente tenía la convicción de que las personas ricas eran fundamentalmente malas o egoístas. Y como ella se veía a sí misma como una buena persona, su subconsciente saboteaba cualquier progreso financiero significativo para proteger su identidad como persona buena. Cuando reconoció esa creencia y la cuestionó, cuando se dio cuenta de que el dinero en manos de personas generosas y conscientes puede hacer un bien enorme en el mundo, algo cambió en ella. En los 2 años siguientes, su ingreso se triplicó, no porque de repente le cayó dinero del cielo, sino porque dejó de sabotear sus propias oportunidades. Esta historia se repite en diferentes formas con muchas personas que trabajan su relación psicológica con el dinero. Las creencias limitantes son como un techo invisible que impide que crezcas más allá de cierto punto. Y hasta que no lo identifiques y lo rompas, ninguna estrategia financiera externa funcionará de manera sostenida. Ahora quiero hablarte de algo que conecta todos estos 7 hábitos y que es fundamental para entender por qué algunos funcionan y otros no. Quiero hablarte de la disciplina como el músculo más importante de tu vida financiera. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata. Los teléfonos inteligentes nos han entrenado para esperar respuestas instantáneas, entretenimiento instantáneo, satisfacción instantánea. Y esa cultura tiene un costo financiero enorme que la mayoría de las personas no reconoce. La construcción de riqueza real es fundamentalmente un juego de largo plazo. Requiere tomar decisiones que no se sienten bien hoy, pero que producen resultados extraordinarios en el futuro. Requiere resistir la tentación del gasto impulsivo. Requiere mantener el curso cuando los mercados caen y el miedo te dice que vendas. Requiere seguir invirtiendo en tu educación cuando el entretenimiento es más fácil y más agradable. Todo eso requiere disciplina. Y la disciplina, como un músculo, se desarrolla con el ejercicio. No naces con ella o sin ella. La construyes con práctica deliberada. ¿Cómo se construye la disciplina financiera en la práctica? Empieza con compromisos pequeños que puedas mantener. No intentes transformar todos tus hábitos financieros al mismo tiempo. Elige uno, el que te parezca más impactante o más accesible, y trabájalo durante 90 días hasta que se convierta en automático. Luego añade otro y otro. Los hábitos se construyen a través de la repetición. Cada vez que tomas una decisión financiera alineada con tus objetivos, aunque sea pequeña, estás fortaleciendo el circuito neural que hace que esa decisión sea más fácil la próxima vez. Y cada vez que cedes a la tentación del gasto impulsivo o de la procrastinación financiera, estás fortaleciendo el circuito contrario. No te juzgues por los tropiezos, son parte del proceso. Lo que importa es la dirección general de tu comportamiento a lo largo del tiempo. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre la disciplina, y es esto: la disciplina no es sufrimiento. Esta es una confusión que mucha gente tiene. Asocian la disciplina con privación, con sacrificio, con una vida austera y sin alegría. Pero la disciplina real, la disciplina que viene de tener claridad sobre lo que quieres y por qué lo quieres, no se siente como privación, se siente como poder. Se siente como la satisfacción profunda de estar construyendo algo que importa. Se siente como el respeto que te tienes a ti mismo cuando cumples los compromisos que haces contigo. Cuando Marco, el estudiante del que hablé antes, empezó a ahorrar el 5% de su ingreso, los primeros meses fueron difíciles. Había tentaciones, había momentos en que quería ceder. Pero con el tiempo algo cambió. Empezó a sentir orgullo de ese número en su cuenta de ahorro. Empezó a ver ese número crecer como una evidencia de su propio poder. Y ese sentimiento de poder se convirtió en el combustible que mantuvo el hábito. La disciplina financiera no es el precio que pagas por la libertad futura. Es en sí misma una forma de libertad, la libertad de no ser esclavo de tus impulsos, la libertad de decidir conscientemente cómo usas tus recursos, la libertad de saber que estás construyendo algo real.
Quiero ahora hablarte de algo que raramente se discute en los libros de finanzas personales, pero que es absolutamente crucial para entender la psicología del dinero. Quiero hablarte de la relación entre tu identidad y tu situación financiera. Tu identidad, es decir, la imagen que tienes de ti mismo, de quién eres, de qué tipo de persona eres, es el factor más determinante de tu comportamiento, no tus conocimientos, no tus habilidades. Tu identidad, ¿por qué? Porque las personas siempre actúan de manera consistente con su imagen de sí mismas. Si en tu mente profunda te ves como alguien que no es bueno con el dinero, actuarás de maneras que confirmen esa identidad. Si te ves como alguien que no merece ser rico, encontrarás formas de sabotear tu propio éxito para mantener esa coherencia interna. Esto no es un defecto de carácter, es simplemente cómo funciona la psicología humana. El cerebro tiene una necesidad poderosa de coherencia. Necesita que tu comportamiento externo sea consistente con tu imagen interna. Y si hay un conflicto entre los dos, generalmente el comportamiento se ajusta para proteger la imagen, no al revés. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida financiera? Significa que el trabajo más importante que puedes hacer no es encontrar la mejor estrategia de inversión o el mejor presupuesto. Es cambiar la imagen que tienes de ti mismo en relación al dinero. ¿Cómo se hace eso? No de golpe. No con un momento de iluminación repentina, aunque esos momentos pueden ser catalizadores. Se hace gradualmente a través de pequeñas victorias que van construyendo una nueva narrativa sobre quién eres. Cuando ahorras consistentemente durante un mes, puedes decirte, soy alguien que ahorra. Cuando tomas una decisión de gasto consciente en lugar de impulsiva, puedes decirte, soy alguien que controla su dinero. Cuando terminas un libro sobre finanzas o completas un curso sobre inversión, puedes decirte, soy alguien que se educa financieramente. Estas afirmaciones no son vacías y están respaldadas por acciones reales. Son el reconocimiento de que tu comportamiento está cambiando. Y ese reconocimiento alimenta la nueva identidad que a su vez hace más fácil mantener los nuevos comportamientos. Es un círculo virtuoso. Y empieza con esa primera acción, por pequeña que sea. Ahora quiero hablar de algo que sé que muchas personas piensan, pero pocas dicen en voz alta. Quiero hablar del miedo, específicamente del miedo al fracaso financiero. Este miedo es quizá el mayor obstáculo para la libertad financiera, no la falta de dinero, no la falta de conocimiento. El miedo al fracaso hace que las personas no inviertan porque podrían perder, que no lancen negocios porque podrían no funcionar, que no negocian mejores salarios porque podrían escuchar un no, que no busquen nuevas fuentes de ingreso porque podrían equivocarse. Y el resultado de todo ese miedo es la parálisis, la inacción. Y la inacción, en el contexto financiero, es siempre la opción más costosa. He cometido errores financieros en mi vida, inversiones que no funcionaron, decisiones de negocio que resultaron en pérdidas, momentos en que confié en personas que no merecían esa confianza. Y cada uno de esos errores fue doloroso. Pero cada uno también fue una lección que me hizo más sabio, más cauteloso en los lugares correctos y más audaz en los lugares donde la audacia era necesaria. El fracaso no es el opuesto del éxito. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Las personas más exitosas que conozco no son las que nunca fallaron, son las que fallaron, aprendieron, se levantaron y siguieron adelante con más conocimiento que antes. Hay una distinción importante que quiero que hagas en tu mente entre dos tipos de riesgo. El primero es el riesgo que tomas después de informarte, de entender las posibilidades, de tener un plan de contingencia. El segundo es la imprudencia, que es actuar sin información, sin plan, solo por emoción o por la presión de otros. El riesgo calculado es necesario para el crecimiento. La imprudencia es simplemente apuesta. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Cuando entiendes esa diferencia, el miedo empieza a transformarse en algo más útil, en precaución informada. En lugar de paralizarte, te lleva a hacer las preguntas correctas, a buscar el conocimiento que necesitas, a tomar decisiones con los ojos abiertos. Y desde ese lugar, el miedo ya no es un obstáculo, es una herramienta. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte directamente sobre algo que probablemente estás pensando en este momento. Quizás estás pensando, todo esto suena muy bien, Brian, pero mi situación es diferente. Tengo deudas, tengo responsabilidades. No tengo el lujo de seguir estos principios. Y quiero responderte con honestidad, tienes razón en que las circunstancias importan. Las deudas son reales, las responsabilidades son reales, las limitaciones son reales, no voy a minimizar eso. Pero también quiero decirte esto, he conocido a personas que empezaron con deudas aplastantes y construyeron libertad financiera. He conocido a personas que empezaron sin nada, literalmente sin nada, y llegaron a la independencia financiera no porque tuvieran ventajas especiales, sino porque aplicaron principios con consistencia y paciencia. La deuda, por ejemplo, no es una condena permanente.
Es un estado temporal que puede ser sistemáticamente eliminado si aplicas los principios correctos. El método que recomiendo es sencillo. Lista todas tus deudas de menor a mayor. Paga los mínimos en todas excepto en la más pequeña. A la más pequeña, destínale todo el dinero extra que puedas hasta eliminarla. Cuando la elimines, toma el dinero que destinabas a esa deuda y súmalo al pago de la siguiente, y así sucesivamente. Este método, que algunos llaman la bola de nieve de la deuda, funciona no solo matemáticamente, sino psicológicamente. Cada deuda eliminada es una victoria. Y esas victorias generan el impulso emocional que te mantiene en el camino cuando el proceso se vuelve difícil. No importa dónde estés hoy, lo que importa es la dirección en que te mueves. Y tú puedes cambiar esa dirección ahora mismo. Quiero hablarte ahora de algo que considero uno de los errores más comunes y más costosos que cometen las personas en su relación con el dinero. Lo llamo el error de la comparación destructiva. Vivimos en una era en que la comparación social es más fácil y más constante que en cualquier otro momento de la historia humana. Las redes sociales nos muestran constantemente los mejores momentos de las vidas de otras personas, sus viajes, sus coches, sus casas, sus logros. Y esa exposición constante crea una presión silenciosa pero poderosa para igualar o superar esos estándares independientemente de si tienen sentido para nuestra situación real. El problema con la comparación social en el contexto financiero es que casi siempre comparamos nuestra realidad completa con la imagen curada de otros. Vemos el coche de alguien, pero no sabemos si lo compró con dinero que tenía o con deuda que lo está ahogando. Vemos la casa de alguien, pero no sabemos si tiene una hipoteca que le impide dormir. Vemos las vacaciones de alguien, pero no sabemos si las pagó con tarjeta de crédito que tardará años en liquidar. La apariencia de riqueza y la riqueza real son dos cosas completamente diferentes. Y confundirlas es un error que puede costar años de libertad financiera. He conocido a personas con coches de lujo y cuentas bancarias vacías, y he conocido a personas con coches modestos y patrimonios sólidos. La correlación entre apariencia y realidad financiera es mucho más débil de lo que la cultura popular sugiere. Entonces, ¿con quién deberías compararte? Con una sola persona, ¿con quién eras ayer? El único progreso que importa es el tuyo. El único estándar relevante es el que tú mismo has definido basado en tus valores y tus objetivos. Cuando dejas de compararte con otros y empiezas a competir solo contigo mismo, algo liberador ocurre. La presión externa desaparece. Las decisiones financieras se vuelven más claras porque ya no están contaminadas por el deseo de impresionar. Y tu energía que antes se gastaba en mantener una imagen, ahora puede invertirse en construir una realidad. Esta es una de las claves de lo que yo llamo la psicología del dinero silencioso. Las personas que construyen riqueza real de manera sostenida generalmente no la exhiben. No necesitan hacerlo. Su seguridad no depende de la validación externa. Saben lo que tienen y saben hacia dónde van, y eso es suficiente. Hay un concepto que quiero introducir aquí que conecta directamente con el séptimo hábito y que creo que es fundamental para entender la construcción de riqueza a largo plazo. Es el concepto de los múltiples flujos de ingreso. Una de las diferencias más claras entre las personas que logran independencia financiera y las que no, es que las primeras no dependen de una sola fuente de ingreso. Tienen múltiples flujos, algunos activos que requieren su tiempo y energía directa, y algunos pasivos que generan dinero sin requerir su presencia constante. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo. Los ingresos pasivos reales no son tan pasivos como los venden por ahí. Requieren trabajo, inversión de tiempo o de dinero y en muchos casos años de construcción antes de generar retornos significativos. No hay un atajo mágico que te permita ganar dinero sin hacer nada. Pero sí existe la posibilidad de construir con el tiempo y con consistencia activos que generen ingreso de manera más o menos autónoma. Propiedades en alquiler, dividendos de inversiones, regalías de un libro o un curso. Un negocio que funciona sin tu presencia constante. Estos son ejemplos reales de flujos de ingreso que personas reales han construido a través del tiempo. La clave es empezar a pensar en términos de activos. ¿Qué puedo construir o adquirir que genere valor independientemente de mi tiempo directo? Esta pregunta, cuando se convierte en un hábito de pensamiento, empieza a abrir posibilidades que antes no veías. No te estoy diciendo que abandones tu trabajo hoy y te lances a construir un imperio de ingresos pasivos. Te estoy diciendo que empieces a pensar estratégicamente sobre cómo diversificar tus fuentes de ingreso de manera gradual y sostenible. Un pequeño proyecto adicional, una inversión modesta pero consistente, una habilidad que puedas monetizar de nuevas formas. Cada uno de estos pasos, dado con intención y consistencia, puede transformar tu situación financiera en el horizonte de 5 a 10 años. Y mientras hablamos de horizontes de tiempo, quiero tocar un tema que creo que es fundamental y que está relacionado directamente con la mentalidad de abundancia activa.
es el tema de la paciencia estratégica. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, el éxito instantáneo, los resultados inmediatos, y esa cultura crea expectativas que son fundamentalmente incompatibles con la construcción de riqueza real. La riqueza real se construye lentamente, con consistencia, con paciencia, con la disposición de hacer lo correcto hoy, aunque los resultados no sean visibles hasta dentro de años. Esto va en contra de todos los impulsos que nuestra cultura nos enseña. Pero es la verdad. Y las personas que lo entienden y lo aceptan tienen una ventaja enorme sobre las que siguen buscando el atajo. Recuerdo a un empresario que conocí en una conferencia hace algunos años. Había construido un negocio sólido durante 20 años. Y cuando le pregunté cuál era su secreto, me dijo algo que nunca olvidé. Brian, la mayoría de la gente sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima enormemente lo que puede lograr en 10. Esa frase me golpeó con una fuerza particular porque la había visto confirmada una y otra vez en mi propia experiencia y en la de las personas que he estudiado y asesorado. Piensa en lo que podrías lograr financieramente si aplicaras estos 7 hábitos con consistencia durante 10 años. No de manera perfecta, no sin tropiezos, pero con una dirección clara y un compromiso genuino. Los resultados serían transformadores, no porque sean mágicos, sino porque el tiempo más, la consistencia más, el interés compuesto más, el desarrollo continuo de habilidades es una ecuación que produce resultados extraordinarios. Pero esos 10 años tienen que empezar en algún momento, y ese momento puede ser ahora. Quiero hablarte ahora de algo que considero esencial y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre finanzas personales. Quiero hablarte de la generosidad como principio financiero. Sé que esto puede sonar contraintuitivo. ¿Cómo puede dar dinero ayudarte a tener más? Pero hay algo profundo en este principio que va más allá de la lógica financiera convencional. Las personas con mentalidad de abundancia dan con generosidad porque creen que hay suficiente para todos y que lo que dan regresa multiplicado, no necesariamente en dinero, sino en conexiones, en oportunidades, en la calidad de las relaciones que construyen. Las personas con mentalidad de escasez retienen porque tienen miedo de quedarse sin suficiente. Y esa retención, paradójicamente, tiende a crear el estado de escasez que temen. No estoy hablando de dar imprudentemente o de dar más de lo que tienes. Estoy hablando de cultivar una actitud de generosidad que empiece con lo que tienes ahora, por pequeño que sea. Dar tiempo, dar conocimiento, dar apoyo y sí, también dar dinero en la medida de tus posibilidades. He conocido a muchas personas exitosas a lo largo de mi carrera y una característica que aparece consistentemente en las más exitosas es la generosidad, no como una estrategia calculada para recibir más, sino como una expresión natural de su mentalidad de abundancia. Y hay algo más que quiero decir sobre esto. La generosidad tiene un efecto poderoso sobre tu propia psicología. Cuando das, estás enviando que a ti mismo el mensaje de que tienes suficiente, que no operas desde la escasez, que confías en tu capacidad de seguir generando valor. Y ese mensaje, repetido a través de actos de generosidad consistentes, refuerza la mentalidad de abundancia que es el fundamento de los 7 hábitos que hemos discutido. Ahora quiero hablar de algo muy práctico. Quiero hablar de lo que yo llamo el presupuesto de la libertad. No el presupuesto de la restricción, que es como la mayoría de las personas lo entienden, sino el presupuesto de la libertad, un presupuesto convencional, se enfoca en controlar el gasto, en poner límites, en restringir. Y aunque eso tiene su valor, el enfoque de restricción genera resistencia psicológica, se siente como una dieta. Y al igual que las dietas, tiende a funcionar a corto plazo y a fallar a largo plazo porque no cambia la relación fundamental con el dinero. El presupuesto de la libertad tiene un enfoque diferente. En lugar de preguntar cómo puedo gastar menos, pregunta cómo puedo asegurarme de que mi dinero vaya primero a mis prioridades más importantes. La diferencia es sutil pero poderosa. Empieza por definir tus prioridades financieras, no las de alguien más, las tuyas. ¿Qué es lo más importante para ti en términos de tu futuro financiero? La seguridad de una reserva de emergencia, la libertad de no tener deudas, la capacidad de invertir para el futuro, la posibilidad de ayudar a tu familia. Una vez que tienes claras esas prioridades, tu presupuesto se convierte en una herramienta para asegurarte de que esas prioridades reciben recursos antes que cualquier otra cosa. El gasto discrecional, el entretenimiento, las compras no esenciales, todo eso viene después de que tus prioridades han sido atendidas. Este enfoque te da una relación completamente diferente con el dinero. En lugar de sentirte restringido, te sientes empoderado, estás eligiendo conscientemente dónde va tu dinero en lugar de simplemente reaccionar a los gastos que aparecen. Y hay algo más que quiero añadir sobre el presupuesto de la libertad. Incluye deliberadamente un porcentaje para el disfrute.
para cosas que te dan alegría, que enriquecen tu vida, que te hacen sentir que el trabajo que haces tiene sentido. Porque una vida de privación absoluta no es sostenible ni deseable. La clave es que ese gasto en disfrute sea consciente y deliberado, no impulsivo y reactivo, que sea una parte planeada de tu presupuesto, no la parte que se lleva todo lo que sobra después de los gastos esenciales. Cuando tienes permiso consciente para disfrutar una parte de tu dinero, el impulso de gastarlo todo de manera impulsiva disminuye, porque ya no estás en un estado de privación que busca compensación. Estás en un estado de equilibrio que tiene espacio tanto para construir el futuro como para disfrutar el presente. Quiero ahora hablar de algo que creo que es uno de los temas más importantes y menos discutidos en el contexto de las finanzas personales. Quiero hablar del entorno y su influencia en tus hábitos financieros. Hay un principio que he observado repetidamente a lo largo de décadas de trabajo con personas. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Esta idea, que se atribuye a Jim Rohn, mi mentor durante muchos años, es más poderosa de lo que parece a primera vista, no solo en términos de actitudes y comportamientos generales, sino específicamente en términos de hábitos financieros. Las personas con las que te rodeas influyen en tus normas de gasto, influyen en lo que consideras normal o aspiracional, influyen en las conversaciones que tienes sobre dinero, inversión y éxito. Influyen de maneras sutiles pero constantes en las decisiones financieras que tomas. Si te rodeas de personas que gastan impulsivamente, que se quejan de que nunca tienen suficiente, pero nunca hacen nada diferente, que ven el dinero como algo escaso y difícil, esas actitudes se infiltran en tu propia mentalidad aunque no lo notes. Por el contrario, si te rodeas de personas que hablan con entusiasmo sobre sus inversiones, que comparten lo que están aprendiendo sobre finanzas, que celebran las victorias pequeñas de ahorro y gestión financiera, esas actitudes también se infiltran y de manera mucho más positiva. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia, estoy diciendo que seas deliberado sobre a quién buscas como influencia en tu vida. Busca mentores formales o informales que hayan logrado lo que tú quieres logrado. Únete a comunidades de personas que comparten tus objetivos financieros. Lee las biografías y los libros de personas que han construido riqueza de manera ética y sostenida. Tu entorno es el agua en la que nadas, y si el agua está contaminada con mentalidad de escasez, de victimismo financiero, de creencias limitantes sobre el dinero, esa contaminación afecta a tu salud financiera, aunque no lo veas directamente. Cambia el agua, o al menos añade agua limpia a tu vida de manera deliberada y consistente. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de llegar al cierre de esta conversación. Quiero hablarte de la conexión entre propósito y prosperidad. Una de las preguntas más profundas que puedes hacerte sobre tu vida financiera no es cómo puedo ganar más dinero, sino para qué quiero el dinero. Y no me refiero a la respuesta superficial de para vivir mejor o para tener seguridad. Me refiero a la respuesta más profunda, la que conecta tu vida financiera con tu sentido de propósito. He observado que las personas que tienen más claridad sobre su propósito, sobre por qué hacen lo que hacen y para qué quieren los recursos que buscan, tienden a ser más consistentes en sus hábitos financieros. Porque cuando el dinero está conectado con algo que genuinamente importa, la disciplina necesaria para construirlo no se siente como sacrificio. Se siente como servicio a algo más grande que el ego. Puede ser la seguridad de tu familia. Puede ser la libertad de dedicar tu tiempo a lo que más te apasiona. Puede ser la capacidad de contribuir a causas que consideras importantes. Puede ser la posibilidad de crear empleos y oportunidades para otros. Cuando tienes claro ese propósito, cada decisión financiera tiene un significado diferente. Ahorrar no es privarte, es construir la base para lo que más importa. Invertir no es arriesgar, es sembrar para el futuro que quieres crear. Trabajar en tu educación financiera no es una tarea aburrida, es prepararte para el papel que quieres jugar en el mundo. El propósito es el combustible que hace que la disciplina sea sostenible a largo plazo. Y si todavía no tienes claro cuál es el tuyo, ese es quizás el trabajo más importante que puedes hacer ahora mismo. No antes de empezar a aplicar los hábitos financieros que hemos discutido simultáneamente, porque el propósito y los hábitos se refuerzan mutuamente. Mientras más claridad tienes sobre por qué quieres construir riqueza, más fácil es mantener los hábitos. Y mientras más consistentemente mantienes los hábitos y ves el progreso, más convicción tienes en tu propósito. Es un círculo virtuoso que una vez que empieza a girar, se vuelve cada vez más poderoso. Quiero hacer un repaso rápido de los 7 hábitos que hemos discutido, no para resumirlos de manera mecánica, sino para que puedas ver cómo se conectan entre sí como un sistema integrado. El primer hábito, la decisión financiera definitiva, te da la dirección. Sin claridad sobre a dónde vas, todos los demás hábitos son movimientos sin propósito. El segundo hábito, pagarte primero.
garantiza que el progreso ocurra independientemente de las circunstancias. Es el mecanismo que convierte la intención en acción automática. El tercer hábito, invertir en ti mismo como primer activo, aumenta tu capacidad de generar valor, que es la fuente de todos los ingresos que alguna vez tendrás. El cuarto hábito, vivir por debajo de tus posibilidades, crea el margen de libertad que hace posible el ahorro, la inversión y la construcción de patrimonio. El quinto hábito, hacer que el dinero trabaje para ti, activa el poder del interés compuesto y construye el puente entre el trabajo de hoy y la libertad de mañana. El sexto hábito, gestionar el riesgo inteligentemente, protege lo que construyes y asegura que el progreso sea sostenible en lugar de frágil. Y el séptimo hábito, la mentalidad de abundancia activa, es el fundamento psicológico que hace posible y sostenible todo lo demás. Sin él, los otros 6 hábitos son técnicas sin alma. Con él se convierten en expresiones naturales de quién eres. Estos 7 hábitos no son independientes, son interdependientes. Se refuerzan mutuamente y cuando los aplicas como sistema, su impacto es exponencialmente mayor que la suma de sus partes. Antes de cerrar, quiero decirte algo que espero que lleves contigo más allá de esta conversación. El dinero no es el objetivo. El dinero es una herramienta extraordinariamente poderosa que, usada con sabiduría, puede darte la libertad de vivir en tus términos, de contribuir de maneras significativas, de proteger a las personas que amas y de crear el tipo de vida que genuinamente deseas. Pero como toda herramienta, su valor depende de las manos que la sostienen, depende de la mentalidad, los hábitos y los valores de la persona que la usa. Lo que has escuchado hoy no es información nueva en el sentido de que nadie lo haya dicho antes. Pero espero que lo hayas escuchado de una manera que lo haga real para ti, que lo hayas conectado con tu propia vida, con tus propias circunstancias, con tus propios sueños y miedos. Porque el conocimiento que no se aplica es solo entretenimiento intelectual. Y tú no estás aquí para entretenerte. Estás aquí porque quieres algo diferente para tu vida. Porque sientes que hay más posibilidad de la que estás experimentando ahora mismo. Porque en algún lugar dentro de ti hay una certeza de que puedes construir algo mejor. Esa certeza no te miente. Es la voz de tu potencial hablándote y merece ser escuchada, merece ser honrada con acción. Entonces te hago una última invitación, no como un ejercicio teórico, sino como el primer paso real de un camino que puede transformar tu vida. Esta noche, no mañana, esta noche, toma un papel y escribe 3 cosas. Primero, escribe tu meta financiera específica con un número real y una fecha real. Segundo, escribe el primer hábito de los 7 que vas a implementar esta semana, solo uno, el más accesible o el más impactante para tu situación actual. Tercero, escribe una creencia limitante sobre el dinero que reconoces que tienes y que estás dispuesto a cuestionar. Esas 3 cosas escritas en un papel esta noche son el inicio de una conversación diferente contigo mismo sobre el dinero. Son el primer ladrillo de una estructura que puede llegar a ser extraordinaria. No te pido que lo hagas todo de golpe, te pido que empieces con un paso, con claridad, con la convicción de que eres capaz de construir la vida financiera que deseas, porque lo eres, no porque yo lo diga, sino porque la historia está llena de personas que empezaron exactamente donde estás tú ahora, con dudas, con miedos, con recursos limitados y con una chispa de determinación, y que construyeron algo extraordinario a través del tiempo, la consistencia y los principios que hemos discutido hoy. Tú puedes ser parte de esa historia. La pregunta no es si tienes el potencial, la pregunta es si tienes la decisión. Y recuerda lo que aquel hombre me dijo hace tantos años, esa frase que cambió mi forma de entender el dinero. El dinero no es el problema es que la mayoría de la gente nunca decide realmente tenerlo. Hoy, en este momento, puede ser diferente. Puedes decidir, no solo desear, decidir. Y esa decisión tomada con claridad y seguida de acción consistente puede cambiar todo. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora ve y haz el trabajo.